All right, men, it's time for us Muy to bien, start back up. caballeros, es tiempo de que I am regresemos. so Estoy tan glad to be tan here. contento de estar aquí con ustedes. And I think there's a Y creo que camaraderie hay among us as una preachers when hermandad we're aquí together. entre nosotros como predicadores Because congregados, until you've preached the Word of porque God, al you just really decirles, don't know what it's like. realmente cuando te And digo once God has called you predicar, to preach, cuando te you digo feel a predica la kindred palabra de spirit with Dios, other y preachers cuando sabes que Dios te ha llamado a that predicar, te sientes do de what un you mismo do. sentir con otros predicadores And que entienden so lo que tú haces, y I'm just entonces so glad to estoy be in tan the contento company por of so estar many great en la preachers of the Word of God. acompañando a tantos So, predicadores, grandes thank you predicadores de again la for the palabra de Dios. invitation Gracias de to nuevo be por la here. invitación, por estar And I'm aquí. so grateful Y that estoy tan you're here agradecido tonight. porque And I están aquí en understand esta you normally noche. meet on Entiendo Tuesday que night and normalmente Thursday se reúnen night, los martes y jueves por and la that noche, you have y graciously que come out on Monday amablemente night han and venido will el be here on lunes Wednesday en la night. noche y van a estar el miércoles But I por la count it a noche, great pero privilege lo considero un gran to be privilegio with el you, estar con and I'm ustedes, thankful that y you've estoy made the agradecido commitment to come porque hayan hecho el for these compromiso de estar sessions. aquí para estas sesiones. Last time we talked La about the última meaning vez of hablamos del expository significado preaching. de la predicación And expositiva. now in this Y ahora en session, esta I want sesión to move to the quiero marks pasar a las of marcas expository de preaching. la predicación expositiva. Some of those defining Algunas de marks esas marcas that distintivas really que define what it realmente is. definen lo que es. Just to start with a couple of Simplemente para quotes, comenzar con un par de John citas, Stott, whom I John quoted Stott, a earlier, quien cité hace un has said, momento, all ha true dicho, Christian toda la preaching verdadera is predicación expository cristiana preaching. es predicación expositiva. It's not just an option. No es nada más una opción. This is not the Esto, flavor of the month. este no es el This is not sabor an del mes. approach Este no to es preaching. una manera de ver la This is predicación. the Esta form es of la preaching forma de that la most predicación emulates que what we debe, see in the Bible que itself. realmente I don't think refleja any lo of que us dice are la Biblia. No creo que free ninguno to de nosotros reinvent tiene la preaching. libertad de I don't reinventar think any la of us predicación. are No free creo que to ninguno go de do our nosotros own tiene la thing libertad in de how hacer we lo que preach. queramos en cómo I think predicamos. that down through the Creo que a lo centuries, largo de los siglos there is a hay, timeless standard hay for un preaching estándar que that is trasciende el rooted and grounded tiempo in the de la Bible predicación itself. que se encuentra arraigado en la And Biblia so I misma. want to continue Entonces, to bring quiero this continuar to trayéndoles you. esto. God has given each one of Dios ha us dado a cada uno de different nosotros personalities, diferentes personalidades, different temperaments, diferentes temperamentos, different manners of diferentes expression, maneras de different expresarnos, voices, diferentes voces, different intellects, diferentes intelectos, different backgrounds, diferentes trasfondos, different educations, diferentes preparaciones different académicas, regions and diferentes parts of the regiones y country partes which we del serve. país en el que servimos. And all of those Y are a todos part esos son of parte our preaching de is nuestra uniquely our own. predicación. Nuestra predicación es We're not única, es mimicking nuestra others. We única need en to un be who sentido. God has made No us to debemos be hacer mímica in de the otros, sino manner in necesitamos which we ser deliver lo the que Dios message. quiere que seamos en la manera en la que And yet presentamos at el the same mensaje, y al mismo time, tiempo there are some hay algunos timeless algunos principles principios that are universales grounded in que están Scripture arraigados en las and Escrituras transcend the y centuries trascienden los that siglos, every great que preacher todo of gran God predicador de Dios emulates. imita. These are Estos non-negotiable. estos no son negociables, These are estos essential. son esenciales, These are not estos optional. no son opcionales. If you are a preacher of the Si Word eres of un God, predicador de la palabra de Dios, these must be estos true. deben ser una realidad. What I want to do Y is lo que to quiero begin to hacer look es at 11 comenzar of a ver these 11 marks. de estas marcas. And I want to say it's Y all or quiero nothing. decir que es todo o nada. This is not a multiple choice. Esta no es una opción This is múltiple. not a cafeteria Esta no line. es una cafetería, where you can go una through and cafetería, pick una out línea, 3 una of the fila de 11, cafetería en donde llegas y escoges or I'd 3 de like las to 11, have 5 o me of the gustaría 11 in 5 my de las 11 ministry. en mi ministerio. It's across the board. Es completo, These are like un links paquete in a completo. chain Estos son como eslabones en where una they're all cadena interconnected. en donde están todos You interconectados. can't really Y have no puedes one realmente without having tener the other. uno sin tener el otro. So this is all or Entonces, nothing. esto es todo o nada. And O tienes todos o no tienes ninguno. I hope that this will Y have the espero effect que esto tenga el efecto of further de grounding you arraigarte aún what it con is that mayor God has called you profundidad to en do. lo que
es aquello a lo que Dios te ha llamado a predicar, que es Some of predicar la these will palabra. be Algunas obvious, de estas van a ser obvias, so I ask for your patience entonces les on pido those that are most paciencia en obvious. aquellas de estas que son Yet más so obvias. often those that are most Con frecuencia las obvious que are the son, ones sin that are embargo, most más important obvias son that las we need más to have importantes y reaffirmed tenemos que in our thinking. reafirmarlas en nuestra So manera let's de walk pensar, through these. en You'll nuestro find them pensamiento. in- Entonces on caminemos a your- lo largo de estas y vamos on a, your laptop. las encuentran You ahí have en your su laptop, computer si tienen ahí su pulled up. Others of you computadora. are Algunos jotting de notes, ustedes están tomando and I'll make notas, it las very tienen ahí en las clear notas to y you. voy a ser muy claro en So, esto. Entonces, This is where it begins. aquí Number es donde one. comienza. It has Número to uno, begin tiene que at comenzar this point. No en este other punto. one of these marks could be Ninguna number de one. estas This marcas has puede to ser be el número number uno. one. Este tiene que ser el número uno. Expository La preaching is predicación number one. expositiva es Text número uno, driven. impulsada por el texto. By that we mean Y con it esto is queremos rooted decir and que está grounded in arraigada y text or cimentada texts en el texto o of Scripture. textos de las Escrituras. I've already said this, Ya lo but it dije, starts ya dije with a esto, text, comienza con un texto and it stays y se with that queda text, con ese texto and it supports it y with other lo apoya texts con otros textos throughout the entire a lo message. largo You del never mensaje entero. leave. Nunca dejas text. el texto. Walt Kaiser says Walt the preacher Kaiser should dice, el always predicador have his finger siempre tiene que tener su pointing at dedo the text of apuntando al Scripture. That should texto be de las his Escrituras. dominant gesture. Ese debe ser su He was gesto saying that dominante. tongue in cheek. Él estaba diciendo eso obvio Always pointing de una at the text manera of Scripture. When ilustrativa, this hand siempre gets tired, apuntando he al says you texto can en las put it in your Escrituras. pocket and Y pull cuando out the other dice, hand. y cuando se cansó tu And be mano, pointing mételo a at tu the text. bolsillo It should y always be saca el saying, otro "Look y at the apúntalo ahí. next verse. Y siempre tiene que Look estar at diciendo, what this observa el text siguiente says." versículo, ve lo que dice este texto. Expository preaching La predicación expositiva says what the dice text lo que el says. texto dice. It goes where Va the a text donde el goes. texto va. It teaches Enseña what the lo que el text texto teaches. enseña. It warns Advierte what the lo que el text texto warns. advierte. It rebukes Reprende what lo the que el text texto rebukes. reprende. It Promete promises lo que el what the texto text promete. promises. You are just Tú simplemente welded to the text of estás Scripture. ligado al texto de In las my mind, Escrituras. I have pictured Estás it like soldado al texto de las a water Escrituras. En mi skier. mente lo veo como si A estuviera water yo skier el agua, como un esquiador is de in the agua. water, has El the esquiador en el skis agua on his tiene los feet, esquís en sus pies and grabs hold of the rope. y se aferra a And la the boat cuerda y takes después él sale And la the boat lancha pulls the y skier la out of lancha the jala water. al esquiador y lo saca del And all he agua does is y hang lo único onto que the hace es rope. que se aferra a la cuerda And the skier y el can only go where the esquiador boat solo takes him. puede ir a donde el barco, a can't go donde anywhere la else. lancha lo lleva, no puede ir a ningún And otro so lugar. he's attached Entonces to él the está boat. amarrado a la That's the lancha. picture of Ese us es el as retrato de expositors. nosotros como We're just expositores. hanging on to the Simplemente nos text. estamos And aferrando we al go where the texto text y vamos takes a donde el us. texto nos lleva. And sometimes it's Y algunas choppy water. veces son aguas And turbulentas, sometimes aguas it's, donde está picado pleasant el agua. water. Y a veces son aguas que están But we go where the tranquilas, text pero takes vamos us. a donde el texto nos lleva. And our people Y know nuestra what the next congregación verse is. sabe cuál es el siguiente And versículo. when we stop Y at cuando one nos text detenemos on en a un Sunday, texto, if we're en un preaching domingo, through a book in the y si Bible, vamos predicando a lo largo de un no libro en la matter how Biblia, no importa lo controversial that next controversial que text sea el is, siguiente texto, you know you're going tú to have to sabes address que it. vas a tener que hablar de And eso. everyone in the Y entire toda church knows you're gonna persona have en to la address it. congregación entera sabe que And vas a tener que so tocar there's a eso. built-in Entonces, balance hay un equilibrio to incorporado preaching en la through text of Scripture. predicación del texto So de las it's just Escrituras. very Entonces, important. es muy importante. Our commitment to Nuestro text-driven compromiso con preaching la predicación is impulsada rooted por el and texto grounded está in what we arraigado believe the en lo que Bible is. creemos que es la Biblia. We believe the Bible Creemos is que la Biblia God-breathed, es inspirada por Dios, exhalada por Dios, such that when de the tal manera Bible que cuando la speaks, Biblia God habla, speaks. Dios habla. That's why we Esa es la stay razón por la connected que to nos the text of mantenemos Scripture. We conectados want con el God texto to de be las Escrituras. speaking. Queremos que Dios esté When we hablando. let go of the rope, Cuando God is soltamos not la cuerda, speaking Dios no anymore. está hablando ya. The Bible is La Biblia inerrant. es inerrante, It is without error. no tiene errores. The Bible is La Biblia authoritative. tiene autoridad. Our preaching is Nuestra predicación authoritative tiene to the extent autoridad that we preach hasta el the Bible. punto en el que nosotros prediquemos la The Biblia. Bible is crystal Pero la clear. Biblia es Our transparente preaching como el is clear cristal. to the Nuestra, extent we stick to the Bible. nuestra predicación es clara en la medida que nos The Bible is mantengamos all apegados a la Biblia. La Biblia And es toda our people will suficiente be y nuestra equipped congregación estará to live the equipada Christian life para as vivir we la vida preach cristiana conforme predicamos Bible. la Biblia.
The Bible is La immutable, Biblia it never es inmutable, changes. nunca cambia. Right is always right. Lo Wrong is correcto always es siempre wrong. correcto, lo que está mal The siempre culture está is mal. constantly La cultura changing. constantemente está Our cambiando. message never Nuestro changes. mensaje nunca cambia. So it's critically Entonces, important that our tiene una preaching importancia crítica is text en nuestra predicación que sea There are impulsada por el various texto. kinds Hay diferentes tipos of text-driven de expository preaching. predicación And I expositiva want to impulsada talk por el about this texto. just for a few moments. Y vamos a hablar de esto There are por un different momento. kinds Hay diferentes of tipos expository de preaching. predicación expositiva. Number one Número is what we uno call es lo que llamamos la sequential exposición expository secuencial. preaching. By La sequential, we mean exposición verse by secuencial. verse through A the esto books nos of the Bible. referimos con la predicación versículo a Consecutive versículo de preaching. libros en la Biblia, la predicación Start chapter expositiva. 1, verse 1. Predicación secuencial, perdón, comienzas en You el capítulo 1, preach versículo 1 consecutively y through the predicas entire book of the consecutivamente a lo Bible largo del over a libro entero de series, la Biblia, over a a lo period largo of de un time, periodo de tiempo, until you come to the end of hasta that que book. llegas al final de ese That libro. is sequential Esa es exposition. la exposición I secuencial. think that should be the Creo meat que and esa, potatoes of creo our que esa preaching deben ser diet, la carne y papas of de our nuestra dieta preaching de predicación, presentation. de nuestra presentación And de there are other predicación. kinds of Y hay otro expository tipo de preaching, and I'm gonna predicación talk about expositiva. that here in just a Y voy a moment. hablar de eso en un momento. But this should be the anchor Pero point. este debe ser el punto de By ancla. preaching this way, Al predicar verse de esta by verse, manera, the books of the versículo a Bible, versículo, en libros enteros de la Biblia, there are many advantages. hay muchas ventajas. One, Uno, you maximize your time. maximizas o aprovechas el There's tiempo. no Saturday night panic. No What am hay I gonna pánico el sábado por la noche de qué voy a preach? predicar. Everything that you studied Todo last lo week que estudiaste pulls la semana forward to pasada this te week. impulsa a la semana que entra. Everything that you studied Todo a lo que month ago, estudiaste 2 hace un months mes ago, atrás, 3 2 months meses ago, atrás, 3 meses as you were atrás, preaching through conforme this estabas book of the predicando a lo Bible, largo de este libro de la Biblia, everything pulls todo forward. te empuja hacia It adelante. maximizes your time. Aprovecha For al those máximo of you tu men tiempo. who are Aquellos de ustedes hombres que bivocational, son bivocacionales, que your trabajan y time is predican, like liquid su gold. tiempo es como oro It's at a líquido. high premium. Es algo de mucho valor. Verse by verse preaching La predicación de prevents versículo a the preacher versículo from riding his hobby horse. ayuda y evita que el It prevents predicador him from always preaching evita his que hot haga button que su topic. predicación solo se And concentre en it cosas que le it gustan forces y him lo forza to preach the a full predicar counsel of todo el God. consejo de Dios It pushes him Lo empuja into areas a áreas, and hacia into áreas topics y a that he would temas never have que él chosen to nunca preach. habría escogido But the predicar, next passage pero el takes him siguiente there. pasaje lo lleva ahí. It also models for the También church modela para la how to iglesia study the Bible. cómo estudiar la Biblia. No one studies the Nadie Bible estudia like la this, Biblia como esto. just randomly open. Simplemente la abre y empieza ahí No al one azar a reads a estudiar. book. Nadie lee un libro. I'll just randomly Simplemente open lo voy a abrir a ver dónde cae y empiezo a And leer yet, ahí. Many Sin embargo, preachers preach muchos that way. predicadores predican de esa manera. And the people in the Y la pews congregación have the que está en la idea, banca, "Oh, en la that's silla, how tiene I la idea, should read oh, the así debo Bible leer la as Biblia well." yo también. The lucky dip Es el método de el mojado por suerte. Cuando predicas Bible, consecutivamente a lo largo de un libro de you la are Biblia, modeling. estás modelando, estás Context ejemplificando matters. cómo el contexto importa. Authorial intent La intención matters. del autor importa. The original recipient Las matters. destinatorias originales importan. El trasfondo histórico The cultural importa. distinctives Los of that distintivos text culturales de matter. ese texto importan. So you are showing Entonces people estás mostrándole a la how to congregación study the Bible cómo estudiar la Biblia and how they should read y the cómo Bible ellos deben leer la as you Biblia preach through books conforme of the Bible. predicas a lo largo de libros de la Biblia. The second kind of El expository segundo preaching tipo de predicación expositiva is what I want to call es lo que quiero sectional llamar exposition. exposición seccional por secciones. That is to take a Y esto section es of a book tomar una sección de un libro and preach verse by y predicar verse versículo a through versículo portion. a lo largo de una book. porción de un libro. For example, the Por Sermon ejemplo, on the Mount, el Sermón del Monte, Matthew 5 through 7, Mateo 5 al 7, is a powerful es preaching series. una serie poderosa de The Upper predicaciones. Room Discourse, El discurso del aposento John alto en 13 Juan through 13 al 16. 16. that is a Esa es powerful una section sección out of poderosa John's Gospel. del Evangelio de Juan. 1 Corinthians 13, Primera de Corintios 13, the love chapter. el capítulo del amor. The 7 letters Las to the 7 seven cartas churches, a las 7 iglesias Revelation en 2 and Apocalipsis 3. 2 y 3. Those would make outstanding Esas se expository convierten en series series excepcionales preach just expositivas en donde a predicas portion simplemente a of a partir de book una in the porción Bible. de un libro en la Biblia.
And depending upon your Y congregation, dependiendo de tu congregación depending upon y your dependiendo de preaching gifts, tus dones de that is predicación, an excellent esa es variety una to the excelente diet. variedad como dieta. People feel like La we're not gente, la locked congregación into se this study sienta así for a como que no estamos overly long encerrados period of aquí en time. este estudio por un They largo can periodo de feel, tiempo, they can see sino the que pueden end ver el and fin feel like they're making y progress. sienten como que están progresando. Third En tercer lugar, is the es topical la exposition, exposición tópica, or what we can o call lo que the podríamos llamar thematic la exposición exposition. temática. That is to take Esto es tomar doctrine in the una Bible doctrina en la Biblia and to pull all the y verses tomar together todos los versículos and to preach that y truth. predicar For esa example, verdad. you could preach Por an ejemplo, puedes expository predicar una series serie on expositiva repentance. acerca del And you arrepentimiento. could start in the Y Old puedes Testament comenzar en el Antiguo and Testamento work your way through the y ir prophets avanzando a lo largo de and los work your way profetas through y John ir the avanzando a Baptist lo largo de Juan el and then the Lord Bautista Jesus y después el Christ Señor Jesucristo and then the book of y después Acts el libro de los Hechos and end up with the y seven terminar letters to con the las seven 7 cartas churches a las 7 iglesias and piece together an y extraordinary terminar series formando on the una doctrine of serie repentance. extraordinaria acerca de la doctrina del Or you arrepentimiento. could take O a puedes truth tomar like una verdad como church discipline, la disciplina de la iglesia, divorce and o remarriage, divorcio y nuevas nupcias, any number of un topics. número de And as you temas come to those diferentes. different Y al llegar a verses, esos versículos diferentes, those expones individual verses, esos and you give versículos great individuales care y to the con mucho context cuidado consideras and el the laws of contexto interpretation. y las leyes de And they're interpretación like pearls y son that you como put on a perlas string que and you make a colocas necklace en out of. And en you un make hilo a y haces preaching tomas de ahí un series collar, out of terminas con those. un collar y terminas con una serie de predicación a partir de eso. Another example Otro would be the new ejemplo birth. sería el nuevo nacimiento. To preach a series Predicar on una the serie doctrine of regeneration. acerca de la doctrina de la Start regeneración. in the Old Testament Comienza en el Antiguo and to go Testamento through what Jesus had e to ir say, avanzando con lo que Jesús dijo y los apóstoles and to dijeron teach a y particular enseñar topic or un tema en doctrine particular o to the doctrina church. a la iglesia. John MacArthur has done John MacArthur powerful ha hecho doctrinal expository series. ha hecho series The expositivas attributes of poderosas de los atributos de Dios, The inspiration of de la Scripture. inspiración de las There are Escrituras. many Hay different muchas topical series. diferentes series de tópicos Number o de 4. temas. Número 4, Biographical exposition, exposición biográfica, which would be to take lo cual a sería character tomar in the Bible a una persona en la or Biblia a set o of characters in the Bible o varias and personas to en la preach Biblia their life y story. predicar su historia, For la example, historia de su vida. you Por could ejemplo, preach a series podrás on the predicar 12 una disciples, podrás predicar una preach a serie sermon acerca de on los 12 Peter, preach a apóstoles sermon on o James, predicar preach a un sermón sermon acerca de Pedro, on Jacobo, John. But you would uno have de to go to Juan, many pero different tendrás que ir a passages muchos pasajes and diferentes pull that all y together. poder unirlo todo. And some of those will Y be algunos easier de to esos do serían than más fáciles others. que otros. Or you O could take one podrías individual tomar like un David individuo como out of David the Old Testament del Antiguo Testamento and do a walk through the life y of David. caminar a lo largo de la Or you could vida take de David. someone like O podrías Abraham tomar a alguien como Abraham preach a portion y of predicar una Genesis porción as de relates Génesis to en una study parte of que se Abraham. relaciona al People estudio de Abraham. love biography. A la gente le encanta la People love biografía. to A la read gente about le a person. encanta aprender de una persona. Fifth, En quinto there lugar, would be an individual standalone puede ser message. un mensaje individual, Those of digamos, you único. who, Aquellos de ustedes que periodically periódicamente preach, predican and you have one y sermon, tienen un one sermón, Sunday to un preach. domingo You que don't tienen have que a predicar, series. no tienes una So you gotta be serie. good for Entonces one tienes que Sunday. ser bueno, estar listo para un And you domingo. can take one Y message puedes tomar and un preach an mensaje y expository predicarlo sermon. y predicar un sermón And part expositivo. of the key Y parte is de to la know clave es saber how many verses, cuántos versículos, which verses, qué versículos, because some will stand porque alone algunos van a more easily terminar than siendo others. algo que sobresale por sí solo y son más fáciles de Six. cubrir que otros. And Número there's what we 6, could call a tenemos lo que seasonal tenemos, exposition, la exposición which would be temporal, Christmas, el cual sería Navidad, Easter, en and to Pascua, preach y one or predicar two or uno, three dos o sermons tres about the sermones birth of acerca del Christ, nacimiento de Cristo, one or two uno o dos sermons about sermones the acerca de resurrection la of Christ. resurrección de Cristo, And sometimes y algunas you either veces preach a o chapter predicas like un Matthew capítulo como 28 Mateo on the 28 resurrection, acerca de la or you resurrección, piece together o a number juntas of different verses varios from the whole versículos Bible on diferentes the de la subject Biblia of entera the acerca del resurrection. tema de la resurrección.
Uh, Y 7 número 7 would be a funeral sería exposition. una exposición de And when I funeral. preach a Y funeral, cuando I'm still predico en un preaching an funeral, todavía expository estoy sermon. predicando un sermón Although I expositivo. realize Aunque reconozco y me doy most cuenta of the people de will que la not mayoría have de a la Bible in gente their no van a lap. Most of tener the una people will Biblia not be ahí en taking sus piernas. notes. La mayoría de la gente no va a estar So tomando the notas. level at Entonces, which el I nivel al dig cual into this passage, yo I have to profundizo en keep este that in pasaje, mind. tengo que mantener eso en mente. But the Pero largest crowd I ever la preached multitud to in más the grande a la church that que I le he pastored predicado en la iglesia was a fue funeral en I un did funeral recently. It que was hice standing room only. recientemente. The La balcony was gente, packed. el balcón There estaba was lleno. no room La gente left solo on cabía the parada. floor. No había lugar ni en la And I plataforma, en brought el a piso. verse by Y verse traje funeral message. un mensaje de funeral share the versículo a gospel versículo of para Christ. predicar el Evangelio de Cristo. Let me give you a couple more. Permítame Number darle 8 un par, would dos be más. an Número 8 apologetic sería una exposition, exposición which apologética, is to give a defense of lo the cual faith. quiere decir dar una defensa de Why la we fe. believe what we ¿Por qué believe. creemos lo que creemos? And that's very Y eso topical. es algo muy But tópico. for example, Pero, I por have preached ejemplo, in he our predicado en church a nuestra sermon, iglesia and un I preached it sermón at a Ligonier y en una conference. conferencia de Ligonier. 10 reasons to 10 believe the razones por Bible las is the que Word of God. debe creer que la Why Biblia es do la we palabra de believe Dios. that the ¿Por qué Bible creemos is que the la Word of Biblia God? es What la are palabra de compelling Dios? reasons? ¿Cuáles son razones You need to be able to contundentes? marshal an Necesitas, argument necesitas presentar and un to present a argumento case de manera or clara, contundente. why we ¿O believe por in the qué deity creemos en la of deidad Jesus de Christ. Jesucristo? There are 5 Hay compelling 5 reasons razones why we contundentes por believe in las the que deity of creemos Jesus en la Christ. deidad de Jesucristo. And people in your church, Y la they ought gente to en be tu able to wake up iglesia at 3 in the deben morning poderse levantar a las and 3 be de la able to mañana spout out the y 5 poder, reasons why we poder believe in repetir the las deity 5 of razones por Jesus las que Christ. creemos en la deidad de Jesucristo. Well, that requires a Bueno, certain eso kind of demanda sermon every cierto once tipo in a de while. sermón de vez en cuando. And then number Y 9, después, número 9, a polemic una exposition. exposición polémica. And by polemic, Y we con la mean palabra polémica me that you refiero a are que tú presenting a case estás presentando against una a certain kind defensa, of un teaching. argumento en contra de cierto On tipo de Wednesday enseñanza. night here, El I'll be domingo por la presenting a noche polemic voy a estar yo presentando una against the polémica. charismatic Más bien, movement. aquí el miércoles por la noche I've voy a been presentar asked una to speak polémica on en the contra del charismatic movimiento carismático. Se me ha pedido que hable del movimiento I carismático. preached Prediqué last Wednesday night in el my miércoles church pasado en one mi iglesia message un mensaje just to kind of plow simplemente up the como para soil, abrir el to think surco de la about tierra, how I como would para put that pensar en together cómo here for you. lo presentaría for Wednesday aquí para night. ustedes el miércoles en la So noche. how would I line up Entonces, those ¿cómo verses? alinearía Which esos verses versículos? would ¿Qué I go to? versículos? ¿A qué versículos iría What yo? would be the sequence? ¿Cuál What sería would la be the secuencia? order? ¿Cuál sería el orden? And what would I say ¿Y about qué each of these diría acerca de individual cada uno de verses? estos It requires versículos some individuales? Demanda algo de to know habilidad. Saber Which verses, qué what versículos, order, qué orden, what you will say. qué es lo que vas a I decir. probably went to 10 Probablemente fui a verses. 10 It versículos was very y expository. fue muy It was expositivo. very rooted and grounded Estaba muy arraigado in 10 different y cimentado en 10 diferentes textos de las But there is a Escrituras. time and a Pero hay un place lugar y un momento for that. para eso. So, those are the Entonces, different approaches esos son los to diferentes expository. enfoques a la preaching. predicación And I expositiva. want to underscore again quiero that de I nuevo think the meat recalcar potatoes, Que the la main carne y las entree papas, needs to be the el platillo sequential principal exposition. debe ser la I'll tell you exposición another secuencial. Y reason les for voy a that decir otra that razón I por didn't ello give earlier, que no di antes, but I think it pero will creo deepen que va a your profundizar own tu knowledge of the propio Bible. conocimiento de la It will Biblia, deepen va your a own walk profundizar with the tu Lord, propio caminar and con el it will Señor deepen y va a the profundizar biblical literacy la- of the people in your church. el entendimiento bíblico de Historically, la the congregación strongest en tu churches iglesia. have been Históricamente where las there have iglesias been pulpits más that pastors fuertes, have con mayor conocimiento, han sido series esas like iglesias that. cuyos pastores There han are some predicado exceptions. series así. Hay algunas excepciones. All right, here's the second Muy bien, mark. aquí está la segunda marca. Number one, we Número said uno, dijimos text-driven. impulsadas por el Number texto. two, Impulsada por el God texto. Número dos, exalting. exalta a Dios. The primary purpose of the word El propósito of God primordial de la palabra de is to Dios exalt the es God of the word. exaltar al Dios de la palabra. Let me say that again. The Voy a primary repetirlo. El purpose of the propósito word of primordial God de is la to palabra exalt de the Dios God of the es word. exaltar al Dios de la palabra. We are to be, as John Debemos ser Piper como John describes it, Piper lo describe. exaltational expositors. Expositores que exaltan. Always exalting Siempre the exaltando God al of Señor, heaven. al Dios del cielo.
lifting up His greatness, levantando su grandeza, unveiling His glory. descubriendo su gloria. When people Cuando leave la gente se va at the end of the al service, final del they've heard us servicio, preach, si nos han oído predicar, they ought to say, deben "Pastor, decir, what a great pastor, God we qué have." gran Dios tenemos. Not what a great No, preacher qué we gran have, predicador es usted, but what a great sino qué God gran that our Dios. preacher preaches. De qué gran Dios People predica ought nuestro to just predicador. glory La in the congregación greatness of their God. debe entender la gloria de la grandeza de James su Dios. Montgomery Boyce has James likened Montgomery it Boyce to, lo ha a asemejado you a know what una a sierra. teeter-totter is, or a seesaw? ¿Saben lo que es una Children in sierra the playground, o un sub y baja en flatboard, los a juegos? child on either Ahí end en of the uno de los dos flatboard. lados están ahí en uno de los sub y bajas, se sube un niño y When del otro one lado un niño. child Cuando un niño is down, the está other abajo, child el is otro up. niño está arriba en el otro And extremo then del it sub y baja. reverses. Y The child that después was se up invierte. is down, and El the niño que child estaba that, abajo está arriba y el que estaba was arriba down goes está up. abajo y el que estaba abajo sube. And Boyce says, Y Boyce dice, all preaching is like toda la that, predicación es así, because you can never porque have both nunca ends puedes up at the tener same time. ambos polos, ambos It's extremos either al mismo gonna be tiempo. you O va a preach ser a que tú God-centered predicas un message, mensaje centrado en or Dios, you preach a o man-centered predicas message. un mensaje centrado en el And hombre. when God is Y up, cuando man is Dios down. está arriba, el hombre But está when abajo. Pero man cuando is el big, hombre es God is grande, small. Dios es pequeño. When we are Cuando expositors, somos we are expositores, God-exalting somos expositors. expositores que exaltan a Dios. Take Peter's sermon on the day of Pentecost. Toma el sermón de I've Pedro en gone el día de through and with Pentecostés. my pen and my Lo he Bible visto just con mi, circled every time, encerrado en un círculo, leyendo is este mentioned. sermón con whether mi Biblia directly or y God con is the mi speaker pluma and en he la says, mano y "I" estoy or cuando "me" estoy y or encerrado en "mine". un círculo cuando habla It's de just a Dios, de Dios, de God-centered Dios message. y prácticamente habla, It's es un God, mensaje God, centrado en God, Dios, es God, Dios, Dios, God. Dios, Dios. John Piper said John one Piper Sunday, dijo un domingo, he decided he would él experiment. decidió que él experimentaría. He decided he would preach the Él decidió biggest que God predicaría message he el could mensaje possibly más grande acerca de Dios que podía preach, and that he would predicar have no y application, que no tendría aplicación alguna, no illustrations. ninguna ilustración, It would just be God. simplemente sería Dios. So he took Isaiah Entonces 6 tomó as Isaías his 6 passage, como su pasaje and he just preached y the él simplemente holiness of God, predicó de la santidad the de Dios, transcendence la of God, trascendencia de Dios, the sovereignty la of God, soberanía de Dios, the grace of God. la gracia de Dios. And he said, Y él throughout dijo, that next a lo week, largo I de have esa never semana, received después de so eso, much nunca he feedback recibido from any tanta sermon I've ever retroalimentación y preached. comentarios de un sermón He que said jamás it he was the predicado. most relevant, Dijo que fue el sermón the most más relevante, practical sermon I have más ever práctico que preached. jamás he There predicado. were more people who were Hubieron más helped personas que fueron in their ayudadas their thought en life, sus pensamientos, in their personal en walk, su caminar in their personal, personal en su devotions, devoción personal, in en their sus devociones going to the personales, hospital en ir al for loved hospital ones. a ver seres The entire queridos. church was La either iglesia entera convicted or o fue comforted. redarguida, convencida de pecado, There is confortada. no subject more No hay tema practical más and more práctico relevant y than más God. relevante que Dios mismo. And so as expositors, Entonces, we como want to be expositores, always debemos bragging siempre on God, estar boasting on God, jactándonos de Dios, putting God in the very center. colocando a Dios en el centro mismo de B.B. Warfield, B.B. the Warfield, great theologian fue un gran in the teólogo 19th century en in el siglo America, XIX Benjamin Breckinridge en Estados Unidos de Warfield, Norteamérica, Ben maybe the Breckinridge greatest Warfield, theologian America's ever probablemente el produced. teólogo más grande que He Estados was Unidos de once Norteamérica ha asked to producido. Y una vez comment on the greatness se le of pidió que John Calvin. comentara acerca de la grandeza de Juan Calvino. Warfield wrote this. Warfield escribió lo siguiente: Here we have aquí the tenemos el secret secreto of Calvin's de la greatness. grandeza de Calvino. Well, I want to know what that Y bueno, yo secret quiero is. saber cuál es ese However the secreto. rest of that sentence goes, I want to Y know quiero what that saber is. cuál es el resto de esa oración. Quiero saberlo. Here we have the Aquí secret of tenemos el Calvin's secreto de la greatness grandeza de Calvino and the source y of la his strength fuente unveiled de su to us. fortaleza descubierta is. para nosotros. Y aquí está. No man Ningún hombre ever had jamás a profounder tuvo un sentido más sense of profundo de Dios than did he. que como él That's what lo tuvo. people should sense Eso es about lo your que la preaching. gente debe percibir en tu It's as if predicación. you've been living Es como with si hubieras God. estado viviendo con Dios. It's as if you had Es como been in the si tú presence hubieras of estado en la God. presencia de Dios. It's as if Es como si your very language, your very tus palabras vocabulary, mismas, tu your very vocabulario message mismo, tu mensaje is just mismo, a God simplemente es saturated. un mensaje saturado de Dios. John Piper has written, John Piper ha escrito: people are la gente se starving está for the muriendo greatness de of hambre God. por la grandeza de Dios. But most of Pero la them wouldn't mayoría de give this ellas no diagnosis daría of their troubled esta lives. diagnosis
No haría este diagnóstico de sus vidas atribuladas. La majestad de Dios es una cura desconocida. Hay prescripciones mucho más populares en el mercado, pero el beneficio de cualquier otro remedio es breve y superficial. La predicación que no tiene el aroma de la grandeza de Dios puede entretener por un poco de tiempo, pero no tocará el clamor escondido del alma. Muéstrame tu gloria. Fin de la cita. Eso es lo que la gente necesita. Que tú y yo les mostremos la gloria de Dios. Que ellos vivan en un plano más elevado. Thomas Hooker fue un gran puritano en el siglo XVII. Se dijo que él tenía un concepto tan elevado de Dios que conforme él estaba de pie en el púlpito para predicar, era como si él pudiera tomar al rey de Inglaterra y lo metiera a su bolsillo conforme él predicaba en el púlpito. En otras palabras, aún los reyes y príncipes estaban sujetos a él y estaban sujetos a la predicación del Dios que él predicaba en ese púlpito. Salmo 96, versículo 10 dice: Decida entre las naciones, Jehová reina. Ese es el enfoque primordial de nuestra predicación. Consiste en anunciar que el Señor reina. Y debemos decir eso, no solo el domingo por la mañana. Debemos decir eso a las naciones. Debemos declarar que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, y nuestro Dios ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna sobre todo, que nuestro Dios está por encima de todas las naciones. Una predicación que exalta a Dios. Mencioné a Martin Lloyd Jones hace un momento. Si quieren leer un gran libro de la predicación, lean su libro La predicación y los predicadores. Es el mejor libro que jamás he leído acerca de la predicación. Y Martin Lloyd Jones ha dicho esto acerca de la predicación. ¿Cuál es el fin primordial de la predicación? Me gusta pensar que es este. Es darle a los hombres y a las mujeres un sentido de Dios y su presencia. Él dice, la predicación es, en primer lugar, una proclamación del ser de Dios. J.I. Packer, sin duda están familiarizados con ese nombre. Cuando tenía 22 años de edad, él era un alumno en Londres y de hecho se sentó bajo la predicación de Martin Lloyd Jones. Él dijo que mientras que era un alumno de universidad, conforme se sentaba oyendo la predicación de Lloyd Jones, él dijo, y cito, nunca había oído una predicación como esa. Él dijo, la predicación de Lloyd Jones venía con la fuerza de un shock eléctrico, trayendo más de un sentido de Dios que cualquier otro hombre que jamás yo había oído. Fin de la cita. Nuestra predicación va a tener el poder de Dios conforme estamos presentando la gloria, la grandeza y la exaltación de Dios. Debemos estar predicando la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Su naturaleza, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios, la obra de Dios, los nombres de Dios, la triunidad de Dios. Nuestra predicación tiene que ser en primer lugar vertical antes de que sea horizontal. Demasiados predicadores solo son horizontales. Solo quieren hablar de las relaciones con la gente. Solo quieren hablar de tener comunidad. Y todo eso es importante en su lugar. Tiene su lugar, pero debe comenzar con la predicación vertical entre Dios y el hombre y la grandeza de Dios. Y en ese sube y baja en donde Dios es exaltado y Dios es levantado. Este tipo de predicación inspira la adoración de Dios. Esa es la razón por la que tantas iglesias que son tan horizontales tienen que manipular la adoración con la música. Y la música está bien y la música tiene un lugar.
No puedes leer la Biblia sin ver que Dios puso un nuevo cántico, un cántico nuevo en nuestro corazón, pero es nuestra teología lo que produce la doxología. Es nuestro alto concepto de Dios lo que hace que lo que establece la temperatura ambiente para nuestra adoración. Y mientras que digo esto, debo decir esto: el líder de la adoración en la iglesia no es el líder de música. El líder de adoración en la iglesia es el hombre que expone la palabra de Dios. Ninguna canción puede compararse a un sermón. Ninguna canción nunca puede estar al mismo nivel de un sermón expositivo, en poder, en presentación de la verdad, como también en profundidad de explicación de la verdad. Y entonces, conforme expones la palabra de Dios, tú eres el líder de adoración en la iglesia. Y los corazones de la congregación deben estar abrumados con la grandeza del Dios que predicas. En tercer lugar, no solo la predicación expositiva debe ser impulsada por el texto y debe exaltar a Dios, sino que también debe estar centrada en Cristo. Hay una razón por la que Pablo dice: predicamos a Cristo y a Él crucificado. Debemos concentrarnos en lo más importante. Y el tema central en la Biblia es la persona y obra del Señor Jesucristo. Pablo predicó todo el consejo de Dios, proclamó las 10 áreas de teología sistemática, de bibliología, teología propia, acristología, neumatología, antropología, angeliología, amartiología, a soteriología, a eclesiología, a escatología. Pablo predicó todo el espectro de A a Z de verdad. Sin embargo, él dijo: predicamos a Cristo y a Él crucificado. ¿Por qué diría él eso? Porque el tema dominante de la predicación de Pablo, una y otra vez, era la persona y obra del Señor Jesucristo. Jesucristo es la revelación más grande de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Tomás dijo: muéstranos al Padre y eso es suficiente para nosotros? Y Jesús dijo: tanto tiempo he estado contigo, no has visto al Padre. El que ha visto al Padre, el que me ha visto al Padre. Si tú vas a ser un predicador de Dios grande y vas a estar exaltando a Dios, demanda que tú estés centrado en Cristo, porque Dios de manera suprema se ha revelado a sí mismo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Todas las líneas de la teología de Pablo intersectan. ¿Saben lo que es una intersección? En donde todos los caminos se unen en un punto. Todas las líneas de la teología de Pablo intersectan en el punto más alto, en la persona y obra de Jesucristo. Es como si toda área de la teología, cualquier otra área de teología, cumple el propósito de apuntar a la persona y obra de Jesucristo. Me gustaría que tuviera más tiempo de desarrollar esto a mayor profundidad, pero tenemos que estar predicando continuamente a Cristo. Tenemos que predicar la vida y palabras de Cristo, la humanidad y deidad de Cristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, la ascensión y exaltación de Jesucristo, la persona de Cristo, la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo. El Antiguo Testamento entero tiene como tema principal: Cristo viene. Los 4 evangelios tienen este tema principal: Cristo ha venido. El libro de los Hechos tiene como tema principal: predicamos a Cristo. Las epístolas tienen un tema principal: la explicación de Cristo. El libro de Apocalipsis tiene un tema principal: Cristo viene de nuevo. De Génesis a Apocalipsis es la presentación de la venida, la persona, la obra y el regreso de Jesucristo.
Charles Haddon Spurgeon, creo que fue el predicador más grande que jamás vivió desde el apóstol Pablo. Spurgeon dijo, predica a Cristo siempre y continuamente. Él es el Evangelio entero. Su persona, sus oficios y obras deben ser nuestro tema grande y que abarca todo. Y Spurgeon dijo, si dejas afuera a Cristo de tus sermones, has dejado al sol afuera del día y a la luna afuera de la noche. Has dejado las aguas afuera del mar y también las aguas fuera del río. Has dejado el cultivo fuera del año, el alma fuera del cuerpo. Has dejado el gozo afuera del cielo. No hay evangelio digno de predicar sin Cristo. Spurgeon continuó diciendo, entre menos hagas de Cristo, menos evangelio tienes que predicar. Entre más evangelio prediquemos, más de Cristo debemos predicar. Debemos ser grandes predicadores de Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuáles son las marcas de la predicación expositiva? Impulsada por el texto, exaltando a Dios, centrada en Cristo, capacitada por el Espíritu. Noten, si son tan amables, el desarrollo trinitario en esto, del Padre al Hijo al Espíritu. Los predicaciones expositivos son predicadores trinitarios. Los predicadores expositivos están capacitados por el Espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu debe iluminar nuestra mente y ser nuestro maestro en el estudio. El Espíritu de Dios debe estar con nosotros conforme desarrollamos y preparamos el sermón. El Espíritu debe estar con nosotros conforme nos ponemos de pie detrás del púlpito. El Espíritu debe hacer que la verdad es el que hace que la verdad arde como fuego en nuestros huesos. El Espíritu debe profundizar nuestra convicción de la verdad. El Espíritu debe acelerar nuestras mentes y ayudarnos a recordar rápidamente nuestro estudio. El Espíritu nos debe contener de decir lo que preparamos decir, pero no debemos decir. El Espíritu va a traer a nuestra mente cosas que no están en nuestras notas. El Espíritu nos va a dar capacidad de concentración. El Espíritu nos hace sentir profundamente lo que necesita la gente a la que nos dirigimos. Adrian Rogers ha dicho, yo prefiero volar a la luna en una escoba que estar de pie en un púlpito y predicar sin el poder del Espíritu. Quizás han oído la historia de Spurgeon. Cuando construyeron el tabernáculo metropolitano en Londres, era el palacio protestante de adoración más grande en Londres. Podrían estar ahí 7.500 personas. Spurgeon comenzó el servicio de adoración en el piso de abajo. Y cuando llegaba el momento de predicar, había un balcón arriba, superior, y habían dos escaleras que iban del piso de abajo al balcón de arriba. Conforme después de que cantaban los himnos, habían 15 peldaños que iban de cada lado, de la parte de abajo al balcón de arriba. Y conforme iba subiendo así Spurgeon para predicar desde arriba, con cada paso decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Sin duda alguna, si el predicador más dotado que jamás ha vivido en los últimos años dependía tanto del Espíritu Santo de Dios para capacitarlo a predicar la palabra de Dios como lo hizo, ¿cuánto más hombres mortales como nosotros desesperadamente necesitan la capacidad, el ministerio de capacitación del Espíritu Santo conforme predicamos la palabra de Dios? Si Cristo dependió tanto de Él, ¿cuánto más nosotros? Martin Lloyd-Jones de nuevo ha dicho, el predicador siempre debe ser bajo el poder del Espíritu, su poder y control. Descubrirás que el Espíritu, quien te ayudó en tu preparación, ahora te ayudará cuando hablas. Y escuchen esta declaración. Si no hay poder, no hay predicación.
You're just going through the empty motions. Simplemente estás en un ritual vacío. He says, Él if dice, there is no si power, no hay there is no poder, preaching. no hay predicación. True preaching, La verdadera after all, predicación, después is de todo, God es Dios actuando. It is not just No a es man solo un uttering hombre words, it is diciendo God palabras, using. es Dios usándolo. He is being Él used está of siendo God. usado de He Dios. is under Él the está bajo la influence of the Holy influencia del Spirit. Espíritu Santo. It is the Holy Es el Spirit Espíritu Santo giving power and dando enabling poder y him through the capacitándolo Spirit a través del Espíritu to lift it para up beyond the efforts and exaltarlo más endeavors allá de los of the man. esfuerzos del hombre. The Holy Spirit gives El clarity Espíritu of Santo thought, da claridad de clarity pensamiento, of speech, claridad de palabras, ease of utterance, una facilidad de sense of expresión, authority and un gran sentido de autoridad as y you are confianza. preaching, an Conforme awareness estás of a power predicando, not your una own, confianza, una conciencia de un poder que no thrilling es the whole tuyo. of your being, Es emocionando and an el todo de tu ser indescribable sense of joy. y un sentido You are a indescriptible man de gozo. possessed. Eres un hombre You are taken poseído, hold of eres and taken up. tomado. I like to put it like Me gusta this. decirlo de esta And manera. I know of nothing Y on no, earth no that is sé de comparable nada en to la this tierra que feeling. se compara con este That when sentimiento. this happens, Que you cuando have a esto feeling sucede, that tienes you un are not sentimiento actually de que doing de the hecho preaching. no estás predicando You tú. are looking on. Tú estás You viendo, are looking on tú at estás yourself viéndote a ti in mismo, amazement. en As asombro. this is happening, Conforme esto it está is not sucediendo, your effort, you're no es just tu the esfuerzo, instrument, tú solo eres el the instrumento, channel, el the canal, vehicle, el vehículo, and the Spirit is y el using you. Espíritu te está You usando are looking on in y estás great viendo enjoyment en and gran astonishment. gozo y asombro. That is the sense Ese of es being el sentido filled and de ser empowered lleno y with the capacitado Holy Spirit of por el God. Espíritu Santo de Dios. Men, we must not, Hombres, we cannot caballeros, no preach debemos without predicar, the no power of the podemos Holy predicar Spirit sin el poder del in Espíritu our Santo lives. en nuestras vidas. Number 5, Número 5. marks of expository Marcas preaching. de predicación expositiva. It must be exegetically Debe grounded. estar arraigado, And debe when we estar say cimentado exegetically grounded, we mean exegéticamente. digging Cuando hablamos into the de biblical estar passage cimentado en exégesis, nos referimos a escarbar en un texto and rightly bíblico y a interpreting what it interpretar says. correctamente lo que dice. It's not mere devotional No es preaching. una mera predicación It is devocional, like es como a man who is un hombre looking for gold, que está buscando oro digging beneath y the está surface, escarbando abajo de la and digging superficie down y deep escarbando into a the soil, profundidad en la tierra and digging y out of mine escarbando ahí en una mina until he strikes hasta gold. que él llega al oro. Exegetical preaching La predicación exegética means that we give attention significa que le damos atención, to who the prestamos speaker atención is. a quién es el To que whom habla, is he writing? a quién le está escribiendo, What were the circumstances? cuáles eran las circunstancias, What is the theme of this cuál es el entire book tema of de the este Bible? libro entero en la Biblia, What is the larger context? cuál es el contexto más grande, What is the immediate context? cuál es el contexto inmediato, What are the key words? cuáles son las palabras claves, What are the repeating cuáles words? son las palabras que se repiten, What are the emphatic cuáles words? son las palabras en que What se are the enfatizan, theological words? cuáles son las palabras What are the teológicas, verbs? cuáles son los verbos, What are the verb tenses? cuáles son los tiempos verbales, What is the sentence structure? cuál es la estructura de la oración, What is the grammar? cuál es la gramática, What is the syntax? cuál es la sintaxis, What is the cuál es- literary genre? cuál es el género literario, What are the figures of speech? cuáles son las figuras de dicción, What is the historical background? cuál es el trasfondo histórico, What is the geographical cuál es setting? el contexto geográfico, What is the cultural cuál es el background? contexto cultural, What is the political environment? cuál es el ambiente político, What are the social cuáles son las customs? costumbres The sociales, economic cuáles son las policies, políticas the económicas, military cuáles son las practices, prácticas militares on and on y and demás y demás. on. It is digging into Es the text, escarbar en el and it texto requires y knowing the laws demanda of conocer las interpretation. leyes de la interpretación. I don't have time to No go into tengo the tiempo laws para of entrar a las interpretation, leyes de interpretación, but there are pero hay laws that govern leyes que gobiernan how to understand cómo entender the meaning el of significado language, del idioma. and we must be Y aware, debemos estar conscientes de or we ello. will play fast De and lo loose contrario, with the vamos a Scripture. interpretar y manejar 2 Timothy 2, erróneamente verse la 15. palabra de Dios. 2 Timoteo It says we 2:15 need to be a dice workman que debemos ser obreros, who presents que himself se to presentan God, a sí mismos ante Dios, who is able to que rightly pueden handle the word of God. cortar, trazar derecho, que usan Lest he bien be la palabra de ashamed. Dios para no avergonzarse. To be a workman means Ser it un obrero requires much significa work, que demanda mucho trabajo, that it requires que demanda perspiration, perspiración, that it requires que time, demanda tiempo,
that it requires staying que at demanda mantenerte until estudiando you've struck the goal hasta in que the has passage. llegado al tocar You el come oro to del the surface pasaje and hold forth y, the gold te that man- you have y found sales to a the la congregation. superficie y le presentas el oro que has encontrado It a la must congregación. arise out of Debe your emanar a exegetical partir study. de un estudio exegético, de tu estudio exegético. That is why Esa es la razón commentaries por la que become los our best comentarios friend. se conviertan en nuestros mejores amigos. Commentaries help Los us comentarios nos ayudan in understanding para entender the nuances of what los, the author is saying. los matices de lo que el texto está diciendo, de lo que el autor está diciendo. So, every Entonces, great preacher Todo gran predicador has tiene, dug into the text ha entrado, ha escarbado en el texto and has become a y student se ha convertido en un alumno, of the Word of God. un estudiante de la palabra de Dios. Let me just give you a word of personal testimony. Permítanme darles una palabra de testimonio personal. I grew up in a Yo very crecí academic family en una familia muy académica in the States. en Estados Unidos. My father en was Norteamérica. a professor in Mi medical padre school fue un profesor en la escuela de for medicina over 30 years. por 30 años. He was a brilliant scientist. Era un científico brillante. He Él grew up in poverty Creció en pobreza, siendo and made pobre. something of his life Hizo algo de su vida through education. a través de la preparación And académica became y se volvió a very un brilliant professor. profesor muy Trained brillante. other doctors. Y él preparó a otros doctores. My brother Mi is a hermano professor in es medical un school. profesor en la escuela de medicina. He is a cardiologist. Él es un cardiólogo. My mother was the Mi mamá valedictorian of her class. Fue la número 1 en mención honorífica de su grupo. My sister has taught in public school Mi hermana ha for enseñado en la decades. escuela pública por años, And then there was me. escuela de gobierno, y después estaba yo. I was a football player. Yo era un jugador de fútbol americano. I didn't want to study. Yo no quería estudiar. I didn't care about A mí no me importaba estudiar. It drove my father crazy. Y volvía loco a mi papá We had esto. many arguments Tuvimos growing muchas up. discusiones conforme He crecía. won every one of those arguments. Y él ganó todos los argumentos, But I just todas didn't las care. discusiones que tuvimos. I went No to me one of the importaba. finest high Y schools fui a una de in las the mejores States. preparatorias en I had Estados some of Unidos. the best Y teachers tuve algunos de los anyone mejores could have had. maestros que alguien puede tener. I didn't even pay attention. Y nunca puse atención. I didn't want to have anything to do No with it. quería tener nada que ver con eso. I played football, Yo jugaba fútbol americano, played basketball, jugaba básquetbol, played baseball, béisbol I ran track. y corría. That's all I cared about. Era lo único que me importaba. I got a scholarship Me dieron una beca to play football in para jugar college fútbol americano en la universidad for 4 years. por 4 años. Everything about my college Todo education en was mi paid for. educación de universidad estaba And pagado. all I did was play Y lo único football. que hacía era jugar fútbol americano. I barely studied. Apenas estudiaba, casi no I estudiaba. could care less about studying. Me podía importar menos. I would just el stay estudiar. up all night, Solo night before an exam. me quedaba despierto toda la noche previa a un examen, And just estudiaba memorize everything y that I memorizaba needed to know. todo lo que necesitaba And I would saber. know it for about Y 1 hour. lo sabía por when una I hora took the exam. y tomaba el examen. And the next day I couldn't Y remember anything. al otro día no podía acordarme de nada. And that's the way I conducted my Y life así vivía yo. Esa era mi vida. until the day Hasta el día God called me to preach. en el que Dios me llamó a predicar. And when God called me Y to cuando preach, Dios me llamó a predicar, I became a different person. me volví alguien diferente. My father Mi barely. padre apenas recognize podía reconocerme. God gave me Dios me dio a voracious un appetite apetito voraz to know the truth. por conocer la verdad. I suddenly De became a reader. pronto me volví un lector. The only thing I'd ever read Lo único que alguna vez había leído was sports magazines. habían sido revistas deportivas. I got through high school and college Y acabé yo la preparatoria de la reading every universidad other page leyendo of books lo menos que podía de that I libros, devoured sports. pero me devoraba lo de deportes. But when God called me to Pero cuando preach, Dios me llamó a predicar, I began to buy books. comencé a comprar libros, I began to read books. comencé a leer libros, I began to study the Bible. comencé a estudiar la Biblia. And everything Y that todo lo que I didn't want to study, no quería yo estudiar, or a lot of things I didn't want to study, habían muchas cosas que no quería yo now estudiar. became very important. Ahora se volvieron muy importantes para mí. All of a sudden now De I wanted to pronto, know ahora yo about verbs. quería saber qué eran los All of a verbos. sudden I wanted to De know pronto about quería participles. saber qué eran los participios. All of a sudden I De wanted pronto yo to quería diagram sentences. hacer un diagrama de I oraciones. couldn't even recognize Ni myself. yo ni siquiera podía reconocerme a mí mismo. I Yo began to write books. comencé a escribir libros. And Y before my father antes de passed que mi away, padre falleciera, he came to my church office. él vino a la oficina de mi He iglesia, walked into my office entró a mi oficina and he saw books y él vio libros on all 4 walls, en las 4 ceiling paredes, to floor.
de techo a piso. I took him into my back office. Y lo llevé a la parte de atrás de mi All oficina. 4 walls, Las 4 nothing but paredes, books, nada más que libros, ceiling to floor. de techo a piso. My dad just blinked his Y eyes mi papá nada más abrió los ojos, parpadeó y me vio. and he said, Y dijo, "Surely there is a God in heaven." realmente hay un Dios en el cielo. My son, the student, Mi hijo, el estudiante, and what he could y never lo get que me él to do, nunca pudo hacer que yo hiciera, and what no teacher y lo could que get me to ningún do, maestro pudo hacer que yo hiciera, God did. Dios lo hizo. If God has called Si you to Dios te ha preach, llamado a predicar, He will give you a hunger Él to te dará know the un truth. hambre por conocer la verdad. And there's only one way to know Y the solo hay truth, una manera de conocer la verdad. and that's to roll up your sleeves Y eso es arremangarte las mangas y sentarte frente a una Biblia abierta and to dig into the Word y of God escarbar en la palabra de and Dios. to gather the tools Y recolectar las open them up herramientas in y front of your abrirlas Bible. frente a tu Biblia. and to begin to study Recolectar them. las herramientas, abrirlas And junto then a to tu Biblia y begin to comenzar a write or to estudiar. type your Y sermon. comenzar a estudiar, a escribir y a mecanografiar tus libros, tus Regardless of how sermones, much time you have, independientemente del tiempo que tengas disponible. you must give it your best shot. Debes hacer tu mejor esfuerzo. If God has not given Si you Dios a hunger no to te know ha His dado Word, un hambre por conocer su palabra, I doubt you've been called to dudo preach. que tú has sido llamado a predicar. Everyone whom He's called to Toda preach, persona a la que Dios llama a predicar, He gives this supernatural Dios le da desire este deseo sobrenatural to study the Word. de estudiar la palabra. So, Entonces, this fifth mark, esta quinta exegetical marca preaching, de predicación exegética is the passion to dig into es the Bible la pasión de escarbar en la Biblia and to master the Word of y de God. dominar la palabra de Dios. Just a footnote, I Solo now una know nota, more of the English un nota a pie de language página. Ahora yo conozco más del idioma inglés simply because simplemente I have prepared porque he sermons, preparado and I've sermones had to study the y he Greek tenido and que the Hebrew, estudiar el griego y el hebreo and I've had to study my English y he Bible. tenido que estudiar mi Biblia en inglés. And you will know more Y of the tú vas a Mexican, of the conocer más Spanish del language idioma español as you have to study the conforme Bible. tienes que estudiar la Biblia. And words now will become Y ahora las very palabras se important. van a volver algo muy importante para ti. And you will find Y vas a encontrar that you que will tú spend vas the a rest of pasar your el life resto de tu vida studying. estudiando. And the more you learn, Y entre más aprendes, the more you will realize, más te darás how cuenta little you know. de lo poco que and that's sabes. a very healthy place Y ese es to be. un lugar muy saludable en el que Because the debes day estar. that you think Porque el día en you el know que it all crees que tú sabes todo is the day you know es el nothing. día en el que no sabes nada. So may all Entonces, of us que todos nosotros keep reading and keep sigamos leyendo y sigamos estudiando. studying. Leaders are Los readers. líderes son lectores. I have asked John Yo le he MacArthur in preguntado a John Q&A MacArthur en una sesión de preguntas y respuestas, before a bunch of preachers just like this. ante muchos predicadores, así como Dr. aquí. MacArthur, what Doctor would you MacArthur, say ¿qué to diría these usted, men qué le diría usted a estos hombres to get to the next level of para their llegar al preaching? siguiente nivel de su predicación? How can an average ¿Cómo preacher puede un become a good predicador preacher? promedio se puede volver un predicador How can a good bueno? preacher ¿Cómo become a puede un great predicador bueno se puede volver un gran I had predicador? no idea what he would say. No tenía idea de lo que iba a responder. He immediately said, Inmediatamente dijo, they must be good readers. deben ser buenos lectores. You must be acquiring Debes information. estar adquiriendo información And you must be y debes processing estar that information procesando esa información as you study the Bible. conforme estudias la Biblia. Or you will draw De lo contrario, from a very shallow vas well. a extraer de un foso Your reading muy superficial. Allows Tu you to lectura draw te from a permite deeper extraer well. de un foso más profundo. And there's a difference Y hay una diferencia between buying books entre comprar libros and reading books. y leer libros. It's one thing to buy Una them. cosa es comprar libros, It's something else to algo read them. más es leerlos. As I was flying here, Conforme estaba leyendo, from volando Dallas, hacia acá Texas, de Dallas, Texas, I had a book open. tenía un libro A abierto. man next to me Un hombre junto a mí said, I see that me you're dijo, reading veo que estás Strange leyendo Fire by Fuego John Extraño, MacArthur. escrito por John MacArthur. I said, yes, I Le am. dije, sí, lo estoy leyendo. And I was poring over Y estaba yo entregado 366 a las pages 366 with my páginas del little libro, pen con mi pequeña and pluma, marking up marcando, the important subrayando words and las palabras sentences. importantes, las And I'm oraciones drawing little importantes. squigglies out in the Y estoy margin, sacando ahí pequeños símbolos en el margen, circling keywords, escribiendo, encerrando en un drawing círculo arrows, palabras claves,
también interactuando lo más que puedo con el libro, porque sé que el miércoles por la noche, cuando predique aquí acerca del movimiento carismático, quiero que toda flecha ahí, quiero que todos los colores de la paleta, Well, obviously, I've gone past my time. So, bueno, entonces, what did he just say? ¿qué dijo? Oh, keep going? Okay, well, I que think we're siga. at the end. So Bueno, creo que estamos al final aquí. I think we're at, I've said more than I know. Creo que he dicho más de lo que sé. So, let's take a Entonces, break. vamos a tomar un We're going to descanso. take a short break. Vamos a tomar un descanso corto. Let's come back in Regresemos 5 en minutes. 5 minutos. 5 minutes. 5 minutos.